Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, domingo 2 de noviembre, cuando por la gracia del Señor venimos nuevamente para compartirles otro estudio de la lección de escuela sabática. Como siempre digo, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares con estos estudios. Donde quiera se encuentren, les deseamos muchas bendiciones. Esperamos en Dios que el estudio de hoy pueda suplir la necesidad espiritual de su vida. Pero antes que Amy nos comparte el versículo de memoria, no puedo dejar de animarles para que sean mayordomos fieles del Señor. Estamos viviendo en los últimos días y ustedes saben que básicamente lo que tengamos materialmente pronto no va a tener ningún valor. Y cuán importante es que en cuanto a recursos financieros, compartamos las bendiciones que Dios nos ha dado con la obra que Él nos ha puesto a hacer. En este caso, su servidor, ustedes saben, lidera un ministerio que todo lo hace por fe y todo lo hace por amor, y se requieren de miles de dólares mensuales para hacerlo. Predicar 24/7 por 4 canales de televisión a 4 grandes ciudades de los Estados Unidos como son San Antonio, Texas, Houston, Texas, Austin, Texas, Dallas, Texas y las ciudades vecinas, y luego también hacerlo con una radio metiéndose en los carros todos los días. Hermanos, eso representa bastante inversión económica. Y yo sé que si usted, hermana, hermano, ama esta obra y es un buen mayordomo, usted atenderá este llamado a aportar aquí en este ministerio diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Sé que posiblemente usted lo está haciendo tal vez en otro ministerio, y esto yo lo estoy haciendo por aquellos que quieran también aportar aquí, o tal vez no están aportando en otro lugar. Aquí hay mucha necesidad, hermanos. Esos diezmos del Señor, ya usted sabe en qué los invertimos, en el pago de esos canales de televisión y radio. Son $54,000 al mes. Es mucho dinero y somos pocos los que estamos aportando. Por eso es que yo le hago la invitación. Únase a nosotros. Ayúdenos a pagar estos canales de televisión y metámonos en miles de hogares, en los carros de la gente, con el mensaje de los 3 ángeles y la reforma pro salud. Hermanos, Dios va a bendecir y a multiplicar lo que queda en los bolsillos de aquellos que respondan al llamado del Señor. Y con las ofrendas, usted sabe lo que hacemos. Atendemos a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles. Ya en los próximos días llega el grupo de pacientes que van a ser atendidos con los remedios naturales de Dios aquí en nuestro centro de estilo de vida, Los 3 Ángeles, y donde vamos a orar para que Dios haga milagros. Pero como ya usted sabe, también atender a los enfermos gratuitamente tiene un costo, una inversión grande de dinero, miles de dólares también. Y es ahí donde yo siempre le digo, ayúdenos, hermanos, con ofrendas, que esta obra médica misionera no deje de hacerse. Recientemente tuve un doctor que nos estuvo visitando en Shepherd, y él dijo que no entendía cómo podíamos hacer esta obra sin cobrarle nada a las personas, porque él está en un sanatorio donde cobran $6,000 a cada paciente. Y él decía, no entiendo cómo pueden hacer ustedes esta obra sin cobrar nada. Y él miró todo lo que hacemos, él vio la calidad del trabajo, cómo se hace. Bueno, hasta él mismo se hizo tratamientos de tan motivado que estaba. Y él dijo, sigan, hermanos, adelante así como van, por fe, porque si hasta aquí el Señor ha sostenido esto, Él lo va a seguir sosteniendo. Y es por eso, hermanos, que yo le digo a todos ustedes, no dejen caer esta obra médica misionera, no dejen que este ministerio deje de hacer la obra así como la hace. No permitan que este sanatorio tenga que cobrar un día porque ya nadie lo apoyó. Apoyémoslo, hermanos. Mandemos ofrendas, mandemos diezmos, y así la obra del Señor que avance, llevando el mensaje del 3er ángel y llevando también su brazo derecho, la obra médica misionera. Dios bendiga a todos los que atiendan el llamado. En la pantalla, tomen nota,
Ahí está de cómo usted puede enviar los diezmos por correo postal, por CELE, llamando en el instante para darlo de su tarjeta de débito o crédito. Ahí está el número, 214-881-4029. Ese es para darlo en el instante y para mandarlo por CELE. Ahí está también el WhatsApp, más 1-214-881-4029, para que pida información como desde Suramérica, Centroamérica, Europa, desde cualquier parte del mundo. Usted puede mandar los diezmos del Señor y las ofrendas para que hagamos esta obra integral, donde va la salud y va también el evangelio de el mensaje del tercer ángel a la par. Hermanos, desde cualquier parte del mundo, únanse a nosotros por MoneyGram, por Western Union, por RIA, transfiriendo de banco a banco, por PayPal. Hermanos, hay muchas formas ahora de cómo usted puede participar. Gracias a los que atiendan el llamado. Recuerde que por paypal.com usted puede buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento y con el correo asociado a los tres ángeles irving@gmail.com, allí nos encuentra y con su tarjeta de débito o crédito en cualquier país usted puede depositar. Gracias otra vez. Dios los bendiga. Espero en el Señor que a más de alguno el Espíritu Santo le toque su corazón para que esta obra avance y vaya de triunfo en triunfo. Dios me los bendiga. Ahora les compartiré el versículo para memorizar del día de hoy, domingo 2 de noviembre del 2025, y es Timoteo 4:12, y dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Se lo repito una vez más, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y este ha sido el versículo de hoy, y esperamos que todos puedan seguir ejerciendo su mente, memorizándose este primer versículo de la semana, el cual es Timoteo 4:12. Que el Señor les bendiga. Y ahora, hermanos y hermanas, me acompañan los hermanos Renterilla, el pastor Joselito y mi hermano Arturo, a quienes les doy la bienvenida para estudiar juntos la lección. ¿Cómo está, pastor? Muy bien. Bueno, Arturo. Bueno, un gusto saludar a tus hermanos de la audiencia Advenimiento, que siempre están pendientes de la lección. Es para nosotros, para mí, pues, mucho gozo estar aquí con el pastor y mi hermano Arturo para tener el estudio de la lección de esta semana, algunos días, pero agradecidos con Dios por esta oportunidad. Que Dios les bendiga y que esperamos que los estudios que se van a tener en esta semana nos lleven a confirmar nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos estado viendo esos momentos finales de la vida de Cristo y sin duda que debemos quedar marcados para bien. Que Dios les bendiga y es mi petición y que el Señor nos ayude a comprender la lección de esta semana. Amén. Nosotros estamos aquí con el propósito, mis hermanos, de impartir la palabra, y la palabra primero es impartida a nosotros, así es de que le damos la bienvenida donde quiera usted nos sintonice. Le agradecemos por estar ahí al pendiente de estos mensajes, y de antemano le pedimos también sus oraciones para que cada día podamos perfeccionar mejor estos servicios que damos a ustedes, y que el Espíritu Santo nos use en este día como lo hará y lo sigue haciendo. El Señor les bendiga. Bueno. Vamos a pedir la bendición del Señor, hermanos, para el estudio de hoy. Pastor Joselito, ¿quiere orar? Claro que sí. Querido Dios y Padre nuestro, elevamos, Señor, esta plegaria al trono de su gracia, esperando encontrar, Señor, allí la sabiduría, la ayuda de su Espíritu Santo. Amén. Para el estudio de su palabra a través de la lección. Queremos pedirle primeramente, Señor, que nuestras faltas, nuestros pecados puedan ser cubiertos por la justicia de Cristo. Amén. Y que, aceptados a través de sus méritos, podamos, Señor, se nos pueda conceder la sabiduría para estudiar su palabra. Le pedimos una bendición para todo su pueblo, que la ancha faz de la tierra tiene sed y hambre de su palabra. Señor, le pedimos que pueda satisfacer la sed de nuestros hermanos donde quiera que estén. Amén. Gracias
Bendiga aquí al pastor, a un servidor y a mi hermano Arturo para que al exponer su palabra se pueda, Señor, nosotros primeramente entender las lecciones que usted tiene para nosotros y así compartirlas. Esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Esta semana vamos a mirar lo que ocurrió en el Calvario, el significado espiritual que eso tiene para nuestra vida. En el Calvario, hermanos, ustedes saben, se hizo la transacción que se requería para que usted y yo seamos libres, para que usted y yo seamos salvos. Y vamos a ver que en torno a la cruz, en torno a los sufrimientos de Jesús allí, y aún lo que sus enemigos hacían, hay algo, hermanos, que debemos nosotros sacar de provecho para nuestra vida espiritual y que nos debería de llevar a amar más a Jesús. El autor de la lección le pone como título al estudio de la semana, el Calvario. Hermano Arturo Rentería, ¿qué le parece si comenzando con el versículo de memoria nos vamos introduciendo al tema? Amén. Bien, el versículo de memoria nosotros lo encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 13. Dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta es la escritura, más claro no puede estar. Vemos ahí, mis hermanos, realidad que la maldición de nuestros pecados debía de ser para nosotros una muerte, pero el Señor se hizo maldición por nosotros. Dice que porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué les parece, hermanos? Cuando ustedes leen la primera frase, Cristo nos redimió, ¿no viene acaso a la mente la transacción que se hacía cuando se compraba a un esclavo? Este término, hermanos, redimir, tiene esa connotación de dar un pago para liberar. En el caso suyo y mío, nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás. Y Cristo vino y pagó el precio. Cristo vino y dio el rescate para que nosotros seamos libres. Usted puede ahora ver cuánto vale. ¿Qué tan valioso es usted? ¿Qué tan valiosa es usted, hermana? Mire cómo lo valoró el Señor. Que su rescate que dio, su pago que dio, fue, hermanos, su misma vida. Se hizo maldito por nosotros. Mire, dice, hecho por nosotros maldición. Cargó toda la maldición que debía caer sobre nosotros. La cargó Él para que nosotros, hermanos, seamos libres. Esto nos debe motivar a servir al Señor, a amarlo, a entregarnos más a Él. ¿Quién ha hecho eso por usted, hermano, hermana? Dígame quién. Oh, esto debe ser suficiente motivo para decir, ¿qué puedo hacer para agradarte, Señor? Si me has valorado tanto. Llama la atención que diga que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque algunos tristemente malentienden esto y creen que por eso ya no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos, porque confunden el término ley con los 10 mandamientos. Hermanos, ley era llamada a la Escritura. Ley eran llamados los primeros 5 libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio.
Y allí, en esa ley, estaba, hermanos, las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones si se era obediente y las maldiciones si se era desobediente. Y los judíos, en el afán de evitar las maldiciones, cayeron inclusive en el legalismo. Pero hermanos, en ningún momento aquí se esté refiriendo a que ya no estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios. Pero sí debemos entender que creer que somos salvos por guardar los mandamientos de Dios, eso es salvación por obras, y eso lo que nos hace es pues sentirnos condenados, porque la ley te señala el pecado. Hermanos, nosotros somos salvos por gracia, somos salvos por el grande amor de Cristo, pero es por resultado de esa gran salvación, o como resultado de ese grande amor, que nosotros ahora venimos y le hacemos caso a Jesús cuando dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Así que si el Señor hubiera tenido como propósito, al morir en la cruz, que sus mandamientos ya no fueran guardados, Él no nos hubiera dicho: si me aman, guárdenlos. Así que no podemos utilizar este texto para decir que los mandamientos ya no los debemos guardar. Pero sí usamos el texto para destacar el hecho que allí en la cruz Cristo estaba llevando toda la maldición que nos correspondía a nosotros, la estaba llevando sobre Él, para que usted y yo seamos libres en Cristo. Pastor Roselito, ¿hay algo que usted quiera agregarle al texto o quiere pasar a la cita que viene a continuación? Usted tiene su opción. Claro, sí, vamos a pasar a la cita. Dice que se encuentra el deseo de todas las gentes, página 690. Adán y Eva fueron desterrados del Edén. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los criminales y los homicidas. Wow. Cabe mencionar aquí que me llama la atención cómo es que el Edén se lo compara el Espíritu de Profecía con Jerusalén. Cuando dice que Adán y Eva fueron desterrados, que dice fueron sacados del Edén, porque habían transgredido la ley de Dios, ya no podían permanecer más en el Edén. Y allá afuera del Edén, donde se habían convertido ya como dice aquí, pues de una manera condenados a la muerte, como un criminal, como lo más peor, Cristo tuvo que salir también a rescatarlos hasta allá. Y eso es lo importante de la lección de esta semana, que Jesús vino del cielo, vino a este mundo perdido en el pecado, se hizo como uno de nosotros para alcanzarnos. Hermanos, fue tan grande el amor de Dios, fue tan grande el amor del cielo, que el Señor, para redimirnos, como dijo el pastor, tuvo que pagar un precio muy alto, muy alto. Eso da a entender muchas cosas. Primeramente, que la ley de Dios es inmovible, que la ley de Dios no cambia, que la ley de Dios permanece Siempre. para siempre, incolume. Porque si fuera posible haber cambiado la ley de Dios, el Señor Jesús no tuviera que haber venido a pasar por lo que pasó. Así es de que la ley de Dios sigue vigente y lo estará por la eternidad, porque como dice Isaías, la ley de Dios es el fundamento de su trono. Dice la cita que Cristo murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los criminales y los homicidas. Murió como un criminal. Esta era la maldición de la ley. La ley condena a muerte a todo pecador. Y la Escritura dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, el Señor se hizo maldición por nosotros. Qué importante cita. Esperamos que ante tan grande amor nosotros también podamos corresponder. Porque si Cristo murió fuera de la puerta, era para rescatar a los que estaban fuera de la puerta. Y todos los seres humanos quedamos fuera de la puerta. No estábamos dentro. Así es de que es una gran bendición saber que a lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros los seres humanos.
Y para que ustedes miren de que para nada está hablando aquí de la ley de los 10 mandamientos, de que es ella la que el guardarla uno está bajo maldición entonces, porque la guarda, para que vean que simplemente están torciendo el versículo, los predicadores que usan esto, para decir que no guardemos los mandamientos. Voy a llevarlos a Deuteronomio, porque ustedes ven el versículo dice, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, de la maldición de la ley que Cristo nos redimió, es de esa que decía que el que era colgado en un madero estaba maldito. La pregunta es, ¿por qué estaba maldito? ¿Y bajo la maldición de quién estaba? ¿Dónde es que está escrito? Porque aquí dice, ¿por qué escrito está? Entonces, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio 21 para que ustedes miren el versículo 22 y 23. Escuchen. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿De qué maldición estaba hablando aquí? De la maldición que caía sobre un criminal. Pues hermanos, los criminales éramos nosotros. Nosotros habíamos cometido el delito de transgredir la santa ley de Dios. La transgresión a la santa ley de Dios es pecado, y la paga del pecado es muerte. Y Cristo entonces recibe el castigo que recibía un criminal. Y la ley decía que el criminal que pagando su crimen moría en un madero, estaba bajo la maldición de Dios, y por lo tanto había que quitarlo antes, digámoslo así, de la puesta del sol. Había que enterrarlo el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Pablo lo que está haciendo aquí en el versículo de Moria es citando este texto y haciendo ver cómo el Señor, a manera de un criminal, había sido colgado en un madero, para que los criminales que son usted y yo quedáramos libres. Más que usar el texto para seguir pisoteando la santa ley de Dios, más que usar el texto para enseñar mal a las personas en cuanto al respeto de los 10 mandamientos, deberíamos de usarlo para destacar el grande amor de Cristo por nosotros. Deberíamos de usar el texto para destacar el gran pago, el gran rescate, el sacrificio sustitutivo que hizo el Señor por nosotros. Pero el diablo se encarga de que los predicadores utilicen el texto para seguir en el pecado, violando los 10 mandamientos. Así que, hermanos y hermanas, Cristo fue colgado en el madero por ti y por mí. El que tenía que caer bajo esa maldición eras tú y yo, pero Él lo hizo porque te amaba. Y como bien lo dice el pastor Joselito, cumplió perfectamente lo que estaba tipificado allá en el Edén, al sacar a Adán y Eva desterrados. Él hizo lo mismo en el Calvario. Pero bueno, hermanos, esto era la introducción. Esto era la introducción. Vamos a ver los pormenores que se dieron en torno al Calvario. Empezando con lo que hicieron los soldados cuando Él estaba allí, colgado. Hermanos y hermanas, antes, por supuesto, de ser colgado, estos soldados tuvieron un papel horrible. Fueron instrumentos del enemigo para hacer sufrir a Cristo de una manera terrible. ¿Qué hicieron los soldados? Pregunta el autor de la lección este día. Y pastor Joselito, después que Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos,
¿Qué fue lo que hicieron ellos realmente? Bueno, vayamos a ver el libro de Mateo 27, 27 al 30. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, 27 al 30, dice de esta manera. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bueno, después que Pilato entregó a Jesús a la crucifixión, a la condena de la muerte, menciona aquí que los soldados del gobernador, pues los soldados romanos, el gobernador era Poncio Pilato. Esos soldados romanos le llevaron ahí a Jesús al pretorio, y ahí reunieron esa compañía de gente mala, gente perversa, gente burlona, gente de lo más peor que puede haber en este mundo. Rodearon a Jesús. Fue triste lo que pasó ahí, hermanos. La verdad que eso conllevaba la maldición, el lugar que Jesús tomó por nosotros. Se puso en las manos de su creación para sufrir por todo esto que pasó. Note lo que hicieron aquí. Dice que desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Ese manto de escarlata era un manto de rey. Pero lo hicieron para burlarse. Dice que no solamente eso, sino que pusieron una sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y le pusieron una caña en su mano derecha como el bastón o el cetro que usaban los reyes. Y se hincaban y le hacían reverencia burlonas. Y le decían: Sálvate, Rey de los judíos. Hermanos, ¿cómo Jesús tuvo el dominio propio para aguantar todo esto que los seres humanos son capaces de hacer? ¿Hasta qué punto puede llegar el ser humano cuando está completamente ciego? Si ellos supieran y se hubieran dado cuenta que a quien estaban haciéndole esto era el Rey de la Gloria, hermanos, creo que hubieran caído como muertos, porque por eso no es el punto es hasta dónde Jesús estuvo dispuesto a aguantar, a soportar la maldición que nosotros debíamos de haber llevado. Sí. Hermanos, aquí podemos ver que esos soldados romanos lo que hicieron con Jesús y la turba, no había otro que el espíritu del enemigo era el que estaba dirigiendo todo esto para hacer que Jesús negara o que Jesús desistiera de salvarnos. Pero gracias al Señor que pudo soportar tan terrible daño. Pastor, eso es lo que creo que hay mucho que abundar en esto, pero a mí hasta me es difícil decirlo. Sí, no hay palabras, la verdad. Es conmovedor, hermanos. Por eso dice la sierva del Señor: dediquen una hora, dice ella. Dediquen una hora diariamente a meditar en lo que el Señor sufrió, y van a ver cómo completamente va a cambiar la mirada del cristianismo que ustedes tienen. Va a ser transformada completamente su manera de ser, inclusive como cristianos. Es que, hermanos, yo imaginándome el cuadro, yo veo una tortura, hermanos. Yo veo una tortura que hicieron sobre el Señor. Nosotros vemos aquí que dice que le daban con la caña en la cabeza. ¿Se puede imaginar usted el cuadro? Y Juan dice que aparte de eso, le daban puñetazos. Solo imagínese usted el cuadro. Le escupían. Solo imagínese usted. ¿Usted soportaría ver que a alguien le estén haciendo todo eso
y que él solo lo sufra. Mire, el otro día vi un video que estaba circulando allá en México de unos supuestamente pandilleros que agarraron a un hombre. Hermanos, qué horrible, cómo le daban y le daban entre 4. Mientras miraba el video, decía, Dios mío, pobrecito. Y lo dejaron, hermanos, pero bien maltratado, el hombre sangrando. Y yo solo ver eso, sentí una cosa que yo dije, no puede ser. Ahora imagínese usted a nuestro Señor, véalo usted, dándole golpes en la cabeza y puñetazos en la cara, y él soportando eso. ¿Por quién lo hacía? ¿Por quién lo hacía? ¿Porque él merecía eso? No, lo merecía yo, lo merecíamos nosotros que estamos aquí, lo merecía usted. Eso era una tortura, hermanos, la que el Señor sufrió. Los soldados fueron los instrumentos de Satanás para aplicarle ese castigo tan horrible al Señor. Pero, hermano Arturo, ¿a dónde los soldados ahora llevan a Jesús después de haberlo humillado de esa manera? ¿Y quiénes lo siguieron? Léase usted, si gusta, la cita de Mateo 27:31 y usted, Pastor Rosalito, la de 19:17. Okay. De Juan 19:17. Quisiera agregar algo, pastores y hermanos, del cuadro que hemos visto aquí. Mi hermano Pastor Joselito ha leído. Me gustaría leerles una nota aquí también del deseo de todas las gentes que no viene aquí en la lección, que me gustaría compartirla también para ver esa escena. Dice: Jesús fue tomado, estrenado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, el pretorio, y convocan toda la corte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y escupían en él y le adoraban, hincando las rodillas. De vez en cuando, alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella herían la corona que estaba sobre la frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Mis hermanos, hablar de este cuadro no es nada halagador. Es como si a usted le arrebatan la vida de un hijo o de un hermano, que algunos secuestradores secuestran, porque hay casos así, como decía el pastor, difíciles de contar, y que a usted le llamen para, pues sí, para contar de qué manera fue torturado su hermano o su hijo o su hija. Es duro, es tan difícil. Pero saben, mis hermanos, el Señor lo hizo por nosotros. Y después de escarnecerlo, la cita de Mateo 27:31 dice lo siguiente: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Así es de que primero se burlaron de él, hicieron de él todo lo que quisieron, y después le pusieron sus vestidos que él traía antes
Y bueno, ya lo sacaron rumbo a la crucifixión. El Evangelio de Juan también nos comparte lo mismo de Mateo. La pregunta dice que a dónde los soldados llevaron a Jesús después de haberlo humillado. Después que Mateo nos cuenta esa humillación de Jesús, dice a dónde llevaron a Jesús. Pues Juan también nos comparte lo mismo que Mateo. Dice en el capítulo 19 y versículo 17 de Juan, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Eso es lo que nos comparte. O sea, después de haberse burlado de él, después de haber hecho, de haberlo escarnecido de esa manera, pues la escritura dice que después de haber hecho eso, dice, lo llevaron ya para crucificarlo al monte. Yo me imagino el cuadro terrible que acabamos de meditar. ¿Qué hacía el cielo ante tan grande escena? Los ángeles, Jesús había dicho que él podría simplemente con decir una palabra y muchas legiones de ángeles podían venir allí al rescate, pero el control que tuvo el Señor Jesús lo tuvo que hacer por nosotros, para Amén. salvarnos, porque no podía desistir. Había aceptado beber la copa y el Señor la iba a tomar, por muy difícil que fuera. Y esto nos da lecciones muy grandes a nosotros, porque creo que me llama la atención y traigo esto aquí a la mesa, porque Jesús dice que todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí tenemos lecciones importantes que tomar nosotros también. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cómo se contuvo ante tan grandes escenas, tan grandes burlas de los seres humanos? Creo que, hermanos, aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús, porque aquellos que estén dispuestos a tomar la cruz de Cristo, es la cruz del escarnio, la cruz de la burla, esa es la cruz que Jesús tomó y la cruz a la que somos llamados tú y yo a llevar. Y grandes lecciones podemos aprender de este episodio de Cristo, porque Jesús es nuestro ejemplo en todo Él es nuestro ejemplo, y aquí nos mostró ejemplo de dominio propio, porque teniendo el poder de hacer a esas personas, haberlas destruido en ese momento, el Señor no lo hizo. Lecciones de paciencia, de aguantar, de tolerancia. Grandes lecciones tenemos aquí. Bueno, pastor, pues es lo que decía el Evangelio también de Juan, que después de haber sufrido eso, al Señor Jesús lo llevaban para el monte de la calavera, al Gólgota, donde tenía que ser crucificado. ¿Han oído ustedes hablar de la Villa Dolorosa? Esa es. Hasta una alabanza hay, llamada así, la Villa Dolorosa. Bueno, hermanos, la Villa Dolorosa comienza aquí, cuando después de humillarlo, golpearlo, burlarse de él, ahora lo llevan para el Gólgota, para el monte Calvario, y ser crucificado. Pastor, quisiera agregar Sí. un punto ahí. Me veo aquí examinando la conversación de usted y del pastor Joselito. Me veo obligado a decir, mis hermanos, de que, y ustedes quizás también estarán de acuerdo conmigo, de que este cuadro no debería de haber estado aquí en la historia. No debería de haber estado, porque los soldados, ¿para qué son? Para proteger al pueblo. Pilato solamente les había dado a Jesús para que hicieran los preparativos para llevarlo a crucificar, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿por qué ellos hicieron esto? Eran malos, Sí, poseídos por el enemigo. definitivamente Satanás se apoderó de ellos, ¿verdad que sí? Sí. Y aquí hay un relatito aquí que quisiera relatar en el deseo de todas las gentes. La página 683. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase entre represalias, si era posible,
o impulsarle a realizar un milagro para librarse así. Así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad, que era lo que estabas diciendo tú, ¿verdad? Para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta, y la redención del hombre habría fracasado. Que hermanos, cuando yo veo esto, sin duda fue el mismo Satanás que se apoderó de estos soldados. Porque si usted o a mí, hermano, nos llevan a una cárcel después de que los guardias ven que ya fuimos, prácticamente fuimos humillados o fuimos abusados anteriormente, creo que estas autoridades deberían tener un toque ahí de decir, bueno, ya sufrió, vamos simplemente a hacer la parte que nos toca hacer. Porque ¿verdad que sí? Porque Pilato no les dijo, llévenlo, y ya lo habían azotado, ¿verdad que sí? Ya lo habían torturado con los azotes. Ya venía mayugado de su cuerpo. Entonces, yo veo esto como que no debería de haber estado aquí. Era suficiente ya la tortura que Jesús había padecido, pero sigue el asunto aquí, porque Satanás se apoderó de la mente de estos hombres ingratos, y le hicieron tanto daño a nuestro maestro. Quería recalcar eso porque en realidad yo cuando veo estas líneas aquí, yo digo, ¿por qué tuvo que estar aquí esto? Porque ya había sido suficiente. Mas sin embargo entiendo de que Satanás hasta el último parte, como dicen ustedes, hizo para que nuestro Salvador, y dice esta cita, echara a perder ese plan, hiciera algo humano o algo divino o lo que fuera. Pero aquí vemos realmente que no lo hizo nuestro maestro por amor a nosotros. Quiero compartirles un dato histórico, porque nosotros vemos aquí que dice, y le llevaron para crucificarle. ¿Por qué utilizaban el método de la crucifixión con los criminales? ¿Por qué los romanos, ese era el método que ocupaban para todo aquel que cometía un crimen, quitarle la vida? ¿De dónde venía esta práctica de la crucifixión? Miren, este dato es un dato histórico. Dice, la crucifixión era una forma de castigo adoptada por los romanos. ¿Pero de dónde la adoptaron los romanos? La adoptaron de los persas, de los fenicios y los cartagineses. La crucifixión romana, dice, era premeditadamente una sentencia prolongada. Los verdugos romanos perfeccionaron el arte de la tortura lenta, manteniendo a la víctima viva. Algunas víctimas incluso llegaron a vivir lo suficiente como para ser comidos vivos por las aves de rapiña o bestias salvajes. La mayoría colgaba de las cruces por días antes de morir de agotamiento, deshidratación, fiebre traumática o probablemente sofocación. Miren qué castigo, hermanos, más terrible. ¿Era la pena máxima? Sí. Cuando las piernas, dice, no podían soportar más el peso del cuerpo, el diafragma se constreñía, haciendo imposible la respiración. Esta era la razón por la cual la ruptura de las piernas aceleraba la muerte. Pero esto fue innecesario en el caso de Jesús. Las manos eran clavadas usualmente a través de las muñecas y los pies a través del empeine del tendón de Aquiles, algunas veces usando el mismo clavo para ambos pies. Ninguna de estas heridas habría sido fatal, pero el dolor producido por ellas se hacía insoportable a medida que las horas pasaban. Las características más notables de la crucifixión era el estigma de desgracia que estaba ligado a ella.
Una humillación era tener que llevar la propia cruz, la cual podía pesar tanto como 92 kilogramos. Normalmente, un grupo de 4 soldados escoltaba al prisionero en medio de la muchedumbre hasta el lugar de la crucifixión. Una placa con la acusación inscrita en ella era colgada alrededor del cuello del reo. Wow. Este es un dato Todavía histórico más peso. para que tengamos una idea de lo que estaban haciendo los romanos con Jesús aquel día. A él se le estaba aplicando todo esto que los romanos habían adoptado de los persas, de los cartagineses y también de los fenicios. Pero la habían hecho más horrible, más terrible. Oh, hermanos, ahora usted tiene un cuadro de lo que estaban haciendo con nuestro Señor. Todo lo que buscaban con él era que muriera lentamente, lentamente, que pasara días si fuera posible ahí en esa cruz, al punto de que hasta las aves de rapiña vinieran a comérselo. Así, como dice el Espíritu de Profecía, los débiles hombres hicieron con el Hijo de Dios. Pero hermanos, todo esto vuelvo a lo mismo. ¿Quién se lo merecía? Nosotros. Nosotros éramos los criminales. Nosotros merecíamos esta humillación. Nosotros merecíamos cargar esta cruz. Nosotros merecíamos por esa vía dolorosa ir, como dice aquí, hasta con ese rótulo colgado alrededor de nuestro cuello, haciéndole saber a todos por qué vamos allí con esa cruz. Oh, hermanos, ahora vamos a ver el don de profecía, porque el don de profecía dice quiénes lo siguieron. Y me gustaría, Pastor Joselito, que usted se lea los primeros 2 parrafitos y lo explique, y luego el hermano Arturo el segundo párrafo. Sí, está bien. Testimonios por la Iglesia, tomo 2, página 187 y principios de la 188 dice: Cristo, el precioso Hijo de Dios, se puso la cruz. Cada paso que de Jesús quedaba marcado por la sangre que fluía de sus heridas. Rodeado por una inmensa muchedumbre de acervos enemigos, espectadores insensibles, se le condujo a la crucifixión. Sus entristecidos discípulos le seguían a lo lejos detrás de la turba homicida. La pregunta decía: ¿quiénes siguieron a Jesús? Escoltado con esa cruz por los soldados, dice que lo seguía una inmensa muchedumbre de acervos enemigos. Me pregunto, no solamente eran acervos enemigos, y cuando dice aquí acervos enemigos me llama la atención, ¿por qué dice eso? ¿Quiénes eran los enemigos? Entre esos enemigos, los mayores enemigos de Cristo eran los judíos, su propio pueblo. El sacerdocio de la iglesia de ese tiempo eran sus peores enemigos, eran sus acervos enemigos. Pero también en esta multitud, en esta muchedumbre, iban espectadores insensibles. Espectadores insensibles son aquellas personas que no tienen sentimientos. No tienen sentimiento alguno de misericordia o de compasión por alguien que está sufriendo así. Eran espectadores insensibles, y esta era la clase de personas que siguieron a Jesús a la cruz del Calvario. Pero cabe entender aquí también que el Espíritu de Profecía dice que había otra clase de personas que seguían a Jesús, y eran los de mero atrás, y eran entristecidos discípulos. Dice que también le seguían de lejos, iban detrás de esa turba homicida. Allí iba esas ovejas solas, los apóstoles siguiendo a su maestro. Qué triste este cuadro, hermanos, qué triste, porque los discípulos que habían pensado que Jesús podría librarse, que habían estado con él 3 años en su ministerio, que conocían a Jesús, sabían de lo que Jesús podía ser capaz. Verlo a hoy, pues en esa condición, creo que sus esperanzas estaban muy por los suelos, pero ahí estaban también los discípulos siguiendo a Jesús. Esa
ahí queda contestada la respuesta de quienes siguieron a Jesús, pastor. Sí, y también, mis hermanos, el deseo de todas las gentes en la página 690 dice lo siguiente: las nuevas de la condena se habían difundido por toda Jerusalén y acudieron al lugar de su ejecución personas de todas clases, jerarquías. Los sacerdotes, príncipes, se habían comprometido a no molestar a los seguidores de Cristo si él les era entregado. Así que los discípulos y creyentes de la ciudad y regiones circundantes pudieron unirse a la muchedumbre que seguía al Salvador. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos decir que Jesús era reconocido en muchos lugares de las regiones por las obras que él había hecho anteriormente y los milagros. Es más, Jerusalén era un lugar céntrico donde la mayoría de judíos, aún los griegos, venían a llevar cargamentos, ventas de pescado, también a las fiestas ceremoniales y rituales que se hacían en Jerusalén. Así que la popularidad de Jesús era grande, era amplia. Y aquí claramente vemos que las nuevas de la condena se habían difundido por toda Jerusalén y habían acudido a ese lugar de la ejecución personas de toda clase, de jerarquía. Y algo que me llama la atención también de esta cita es que se había hecho un acuerdo. Pilato había hecho que los fariseos y también estos príncipes de los sacerdotes tenían que respetar, era que los discípulos y los seguidores de Jesús, si se unían a ese grupo que iban rumbo al Gólgota, ellos no tenían el permiso de hacerles daño o de hacerles un mal a ellos, a los seguidores de Jesús. Así de que eso se había acordado con Pilato, y ahí también iban los discípulos y los seguidores de Jesús entre esta muchedumbre. Y así, hermanos y hermanas, nosotros hemos visto hoy, a manera de primicia, lo que ocurrió desde ese momento hasta el Calvario. Desde ese momento cuando los soldados lo humillan, lo golpean, lo abofetean y ahora lo conducen de esta manera humillante hacia el Gólgota. Es interesante cuando uno lee la Biblia y lee la historia, como en la Biblia nosotros miramos que a Jesús es inmediatamente que las cosas se dan con él. O te golpean, te humillan, te escarnecen e inmediatamente te ponen la cruz encima y vamos. Y cómo eso se hizo completamente contrario a lo que la misma ley romana estipulaba. Porque se dice, según la historia, que la política de Roma decía que cuando un reo se le iba a aplicar ese tipo de pena de muerte, ese tipo de castigo, después que había sido el veredicto hecho que eso se le iba a aplicar, el Senado romano había determinado que había que esperar 10 días para ejecutar la sentencia. Y a Jesús ni 10 minutos le dieron de descanso. Fue inmediato, vamos. Hermanos, se violaron todo lo que tenía que ver con sus mismas leyes. Es que es un reo, es un criminal. ¿Por qué vamos a concederle como estos privilegios de 10 días, de esperar 10 días?
Luego, ni siquiera romano es judío. Oh, mis hermanos, así el Señor fue tratado por sus verdugos. Así el Señor sufrió todo esto por nosotros. Imagínense cuánto tiempo nos hemos llevado aquí, hablando solo de la lección del día domingo. Y pudiéramos seguirle y seguirle, pero lo vamos a dejar acá, porque para el resto de la semana viene más para reflexionar. ¿No creen ustedes que esto da motivo para que nos entreguemos a Cristo? Amén. ¿No creen que esto que hemos estudiado, que hemos visto, es suficiente como para dejar el pecado? ¿No creen ustedes que esto es suficiente como para decir, basta de este cristianismo que llevo tan mediocre, tan falto de compromiso, tan falto de entrega? Mi Señor se entregó por mí. Mi Señor sufrió todo eso por mí. Mi Señor lo trataron tan horrible sin que lo mereciera. Y yo todavía sigo acariciando el pecado. Yo todavía sigo aquí en los afanes de este mundo y deleitándome, valga la redundancia, en los placeres de este mundo. ¿Cómo puede ser que yo pueda ser un cristiano falto de compromiso, falto de entrega, un cristiano mediocre, un cristiano que no estoy dispuesto ni siquiera a sufrir nada por ser cristiano, cuando veo que mi Señor ha sufrido todo esto? ¿No creen ustedes que es motivo suficiente para hacer una decisión ahora de decidir, valga la redundancia el término, ahora sí, ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, uno que verdaderamente ama a Jesús? ¿No creen ustedes que eso deberíamos hacerlo? Si hay algo que deberíamos de decidir esta mañana, después de lo que estamos viendo, es que vamos a amar más a Jesús, que lo vamos a servir, que vamos a ser fieles, que vamos a dejar de andar en nuestras desobediencias, que vamos verdaderamente a ser sus hijos, sus verdaderos discípulos. Yo quisiera orar ahora, hermanos, por nosotros, por usted, amable televidente, por usted, amable radiovidente, por mí, por mis hermanos aquí. Quisiera orar porque el Señor nos haga completamente diferentes, porque cambie nuestra manera de ser como cristianos después de ver o de empezar a ver todo lo que Cristo ha sufrido por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, es conmovedor, Señor, el cuadro que hemos visto. Es horrible todo lo que sufriste por nosotros. Ni siquiera hemos llegado todavía al Calvario, pero ya estamos viendo, Señor, que fue horrible la humillación, fue terrible el castigo. Padre, perdónanos, porque todo esto fue por nuestras culpas. Sí, Señor. Todo esto, Señor, fue por nuestras transgresiones y rebeliones. Oh Padre, tú llevaste sobre tus hombros toda nuestra maldición. Tú cargaste sobre tus hombros toda nuestra culpa. Oh Señor, y nosotros, qué indiferentes somos. Simplemente vemos eso como un relato histórico. Sí, un relato histórico que conmueve, que da tristeza, pero seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos. Sin esa determinación de entregarnos, de rendirnos, de ser mejores hijos tuyos. Siempre, Señor, llevando tu nombre, pero viviendo en el pecado, viviendo en la desobediencia, viviendo, Señor, de una manera que te deshonramos. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Favor, sí, Padre. Hemos pecado, Sí, Señor. no hemos valorado tan grande sacrificio. Padre, por favor, te rogamos que cambie nuestro corazón Sí, y que sea más sensible, Amén. que pueda sentir más esto.
y que esto nos lleve a servirte, a amarte y a entregarnos completamente. Amén. Amén. Señor, en esta hora te rogamos que de ahora en adelante podamos nosotros apreciar tanto esto, valorarlo tanto, que para nada se cruce por nuestra mente el abandonar el Evangelio, el abandonar tus caminos, el abandonar, Señor, tus enseñanzas. Que para nada se cruce por nuestra mente el apostatar, el darte la espalda. Baste con esto, Señor, para entregarnos. Te rogamos, por favor, que nos ayudes y que con esta palabra sea suficiente para que hoy dejemos de pecar y nos pongamos gozosamente a servirte, porque tú eres digno de que nuestra vida te la rindamos completamente. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado